Hablan de Lucifer como el verdugo del orden, la sombra que arrastra a la humanidad hacia la perdición, el origen de todo mal y sufrimiento. Pero, ¿y si todo ese relato fuera una inversión deliberada? ¿Y si fuera un disfraz milenario diseñado para ocultar una verdad mucho más incómoda? La verdad de que Lucifer fue y puede ser hoy el gran reivindicador de la autonomía, el nombre que personifica la curiosidad intelectual y el valor supremo de cuestionar la autoridad absoluta. Hoy vamos a adentrarnos en una reconstrucción profunda, basada en una lectura crítica de la obra Lucifer, la verdad no contada, para recuperar a esta figura como símbolo de emancipación intelectual y moral. No lo hacemos para adorar ciegamente a una entidad, sino para reivindicar la función vital de la disidencia consciente en un mundo que a menudo exige obediencia ciega. Para entender realmente el libro y la figura que retrata, debemos empezar por el nombre mismo. Lucifer, etimológicamente el portador de luz. Antes de ser convertido en un monstruo teológico, Lucifer es un arquetipo luminoso. Representa la chispa del conocimiento, la capacidad intrínseca de la mente consciente para dudar, para interrogar lo dado, para no conformarse con la oscuridad de la ignorancia o el dogma. En muchas tradiciones esotéricas y filosóficas, la luz que él porta no es mera iluminación visual, es claridad epistemológica. Es la herramienta que abre la posibilidad de pensar, de poner en tensión verdades que se han asumido como absolutas simplemente porque una autoridad las dictó. El libro nos presenta un inicio fascinante. Nos sitúa en un paraíso que, lejos de ser el lugar de dicha perfecta que nos han vendido, es una estructura rígida, un cosmos ordenado bajo una ley única e incuestionable. Allí Lucifer destaca no por su maldad, sino por su inquietud. Mientras otros ángeles obedecen y cantan alabanzas, él observa, y al observar empieza a formular la pregunta más peligrosa de todas. ¿Por qué? Esta pregunta es la semilla de la caída, pero también es la semilla de la libertad. La acusación tradicional de orgullo, ese pecado capital que se le atribuye, puede releerse bajo esta nueva luz como una afirmación de dignidad. Reconocer la propia agencia moral, reconocerse como un sujeto capaz de entender y juzgar, en lugar de ser un simple receptor pasivo de mandatos externos, no es necesariamente un crimen. Puede ser, de hecho, el primer y más fundamental acto de libertad. La rebelión que se narra en el libro y la que aquí reivindicamos filosóficamente no es la violencia gratuita. No es el nihilismo destructivo que busca quemar el mundo por placer. Es una revuelta intelectual. Es la valentía de cuestionar lo que convence solo por tradición o imposición. Pensar por sí mismo implica un riesgo enorme. En sociedades, ya sean celestiales o terrenales, donde el dogma controla los significados, rebelarse equivale a romper las cadenas simbólicas que mantienen la cohesión del grupo. Por eso Lucifer es expulsado, no porque sea intrínsecamente malvado, sino porque es intrínsecamente incompatible con un sistema que no admite la disidencia. La duda que él encarna no es necedad, es método. Nos enseña que la autoridad no equivale automáticamente a legitimidad. La legitimidad se gana por la razón, por la justicia y por la capacidad de fomentar la autonomía de los demás. Una autoridad que exige sumisión ciega es una tiranía, y rebelarse contra la tiranía es un deber ético. Pero emanciparse tiene costos. El libro describe la caída con un dramatismo desgarrador, mostrando el dolor de la separación. Lucifer asume las consecuencias de sus actos, el exilio, la soledad, la demonización. Esa asunción de responsabilidad, el aceptar el castigo antes que renunciar a su verdad, es parte integrante de la grandeza que reivindicamos. Prefiere reinar en su propia mente, en su propio infierno de libertad, que servir en un cielo de ignorancia.
un punto crucial del texto es la relación entre Lucifer y la humanidad. Lejos de ser el tentador que busca corromper nuestras almas, se presenta como un promotor de la agencia humana. La interacción en el jardín, ese momento fundacional del mito judeo-cristiano, es reinterpretada de manera magistral. La oferta del fruto prohibido no es una trampa, es una opción. Es una invitación a la madurez. Lucifer ofrece la luz del conocimiento del bien y del mal, y los humanos deben decidir si la toman y cómo la usan. El problema, nos dice el libro, no es la luz. El problema no es el conocimiento. El problema es la ausencia de ética en quien recibe ese conocimiento. Lucifer no dicta el mal, presenta alternativas. Al darnos la capacidad de discernir, nos da también la terrible carga de la libertad. Si usamos el conocimiento para crear bombas en lugar de medicinas, esa es nuestra responsabilidad, no la de la luz que nos permitió entender la física. De ahí que la educación emancipadora sea un tema central en esta filosofía. En vez de prohibir libros, ideas o preguntas, debemos enseñar a gestionar la luz, proporcionar herramientas críticas y desarrollar un sentido moral robusto que nos permita navegar la complejidad del mundo. Pero ¿por qué Lucifer ha sido retratado como el mal absoluto durante milenios? El libro dedica capítulos enteros a analizar la construcción del enemigo. La figura de Satanás fue moldeada históricamente por la necesidad política y religiosa de crear un chivo expiatorio. Toda estructura de poder que busca cohesionarse frente a peligros internos o externos necesita un enemigo común. Demonizar a quien cuestiona garantiza la legitimación del orden existente. Etiquetar una idea, un movimiento político o un avance científico como luciferino o satánico ha sido históricamente el mecanismo de control simbólico más eficaz. Pensemos en la historia. Muchas innovaciones que hoy celebramos, desde la astronomía de Galileo hasta la medicina moderna, fueron tachadas de herejías en su momento. La demonización fue la reacción instintiva del poder ante la novedad que amenazaba su estatus. Recuperar la memoria de esos episodios nos revela cómo operan las estructuras de represión y nos enseña a desconfiar de los relatos monolíticos. Cuando el poder señala a un monstruo, a menudo está señalando un espejo que refleja sus propias inseguridades. Ahora bien, reivindicar a Lucifer no equivale a glorificar toda forma de rebeldía. La filosofía satanista que se desprende de este análisis distingue claramente entre rebelión constructiva y caos estéril. La emancipación responsable combina el coraje con la prudencia. La libertad sin un marco ético puede degenerar rápidamente en deshumanización, en la ley del más fuerte, que es otra forma de tiranía. Ser consciente de los daños colaterales de cualquier transformación social es parte de una ética del disidente maduro. La virtud crítica que proponemos integra la crítica feroz con la empatía profunda, la audacia para romper normas con la disposición para reparar daños. La rebeldía virtuosa transforma la realidad sin perder de vista la sostenibilidad humana de sus efectos. En la cultura occidental, Lucifer ha oscilado entre ser el villano supremo y el héroe trágico. Los poetas románticos como Milton o Byron vieron en él una figura de belleza melancólica, alguien que sacrificó la armonía celestial por un ideal de libertad innegociable. Vieron en su resistencia una metáfora de la lucha humana contra el destino y la opresión. Científicos, creadores y librepensadores han sido, en cierto sentido, discípulos inconscientes de esta luz, perseguidos por desafiar ortodoxias y cambiar el curso de la historia. Esto no convierte a Lucifer en un santo, ni en una figura que debamos rezar. Lo convierte en una metáfora útil y poderosa. Nos recuerda que quien porta la luz suele ser incómodo, molesto, a veces cegador,
pero absolutamente indispensable para el progreso crítico de la especie. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica hoy? ¿Cómo se vive una reivindicación luciferina en clave filosófica y responsable en el siglo XXI? El libro sugiere varios ejes de acción. El primero es la educación crítica radical. Esto no significa solo leer libros contraculturales. Significa enseñar a dudar con disciplina. Significa desarrollar herramientas lógicas, epistemológicas y emocionales para evaluar ideas, contrastar fuentes y prever consecuencias. Es aprender a detectar las falacias, tanto en los discursos del poder como en nuestros propios sesgos. El segundo eje es la ética de la responsabilidad. Si reclamamos la libertad total de Lucifer, debemos aceptar la responsabilidad total que él asumió. Esto implica hacerse cargo de las consecuencias de nuestras acciones, practicar la reparación cuando nos equivocamos y priorizar el diálogo racional frente a la imposición o la venganza. Un satanista filosófico no es alguien que sacrifica gatos en cementerios. Es alguien que se sacrifica a sí mismo en el altar de la verdad, renunciando a la comodidad de las mentiras piadosas. El tercer eje es el ritual simbólico emancipador. Los humanos somos animales simbólicos. Necesitamos ritos, pero en lugar de ritos de sumisión podemos crear ritos de afirmación. Lecturas colectivas, debates públicos donde ninguna idea sea sagrada, ceremonias de compromiso ético con uno mismo. Estos actos sirven para consolidar hábitos de pensamiento autónomo y para tejer lazos de solidaridad entre disidentes. ¿Por qué? Y esto es vital. La soledad es el gran castigo del rebelde. Crear comunidad es la forma de resistir ese castigo. A nivel social, la transformación que propone esta visión requiere estrategia. Difundir el pensamiento crítico no es solo hablar, es crear espacios de formación accesibles, es construir alianzas que eviten el sectarismo. A menudo, los movimientos disidentes caen en el error de replicar las estructuras autoritarias que combaten, creando sus propios dogmas y sus propios herejes. La filosofía luciferina nos alerta contra esto. La duda debe aplicarse también a la propia disidencia. No podemos ignorar los obstáculos. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. El control simbólico de la educación y los medios masivos es sutil, pero omnipresente. El miedo al ostracismo social y el conformismo individual son fuerzas poderosas que nos empujan a encajar, a no hacer preguntas incómodas, a seguir la corriente. Y por supuesto existe la represión directa. Instituciones religiosas, políticas y culturales se sienten amenazadas cuando sus cimientos son cuestionados. Identificar estas resistencias es condición necesaria para diseñar tácticas seguras y eficaces. No se trata de ser mártires, sino de ser efectivos. En la era digital, la luz de Lucifer circula por fibra óptica a una velocidad vertiginosa. El acceso masivo al conocimiento ha democratizado la emancipación como nunca antes en la historia. Hoy, cualquier persona con un teléfono puede acceder a bibliotecas que harían llorar de envidia a los sabios de la antigüedad, pero esta misma luz deslumbra y confunde. Las fake news, la manipulación algorítmica y la polarización extrema son las sombras de esta nueva luz. Por eso, la alfabetización crítica es más urgente que nunca. Las mismas plataformas que nos liberan pueden esclavizarnos en burbujas de filtro. La respuesta luciferina a esto es fortalecer nuestras competencias epistemológicas y construir comunidades de diálogo robustas, donde la verdad se busque colectivamente y no se acepte pasivamente. Reivindicar a Lucifer hoy es, en el fondo, una invitación a recuperar la centralidad de la duda y la autonomía en tiempos de certidumbres dogmáticas y fanatismos tribales. No se trata de cambiar una cruz por un pentagrama y seguir actuando igual.
Se trata de rescatar la función liberadora de la pregunta. Implica comprometerse con una forma de libertad que sea iluminadora para uno mismo y reparadora para el mundo. Requiere valentía para cuestionar lo sagrado, humildad para reconocer cuando nos equivocamos y disciplina para sostener una práctica ética día tras día. El libro Lucifer, la verdad no contada, nos deja un mensaje final que resuena con fuerza. La historia no está cerrada, los mitos no son estáticos, están vivos y cambian con nosotros. Nosotros tenemos el poder de reescribir el significado de los símbolos. Podemos decidir que la serpiente no es el engaño, sino la sabiduría. Podemos decidir que la caída no fue un error, sino un viaje necesario hacia la madurez. Podemos decidir que Lucifer no es el enemigo de la humanidad, sino su espejo más exigente. Un espejo que nos pregunta, cada mañana, ¿eres dueño de tu mente o solo un inquilino de las ideas de otros? Si has llegado hasta aquí es porque esa chispa también arde en ti. Por eso te propongo acciones concretas para empezar ahora mismo a vivir esta filosofía. Primero, haz una auditoría de creencias. Elige una idea fundamental que aceptes sin cuestionar, ya sea política, religiosa o social. Investiga sus orígenes, busca los argumentos en contra y atrévete a cambiar de opinión si la evidencia te lo pide. Segundo, no camines solo. Busca o forma un grupo de lectura crítica, un espacio seguro donde se practique el debate respetuoso y la reparación ante errores, lejos del ruido de las redes sociales. Y tercero, sé un portador de luz en tu entorno. Difunde reflexiones que inviten a cuestionar dogmas, pero hazlo con inteligencia y empatía, aportando fuentes y preguntas, no solo ataques. Lucifer, en esta reivindicación profunda y detallada, deja de ser la sombra que aterroriza a los niños y se convierte en la figura adulta que nos empuja a reclamar nuestra herencia, la autonomía intelectual, la ética de la responsabilidad y el coraje moral. Asumir ese proyecto requiere más que admiración simbólica o estética gótica. Exige trabajo, estudio, práctica y comunidad. La luz que reivindicamos no es un arma para destruir al otro, es una antorcha para iluminar el camino propio y, quizá, ayudar a otros a encontrar el suyo en la oscuridad. El camino está abierto. La pregunta es, ¿tienes el valor de recorrerlo?